Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bueno, me alegra. Hoy es un día muy especial porque estamos culminando nuestro proceso de la fase formativa y pues antes de decirles lo que vamos a hacer el día de hoy, cómo vamos a continuar, quiero felicitarlos, agradecerles y reconocerles ese esfuerzo que ustedes están haciendo día tras día, porque sabemos que estamos haciendo una actividad que en cierta forma es extracurricular, nos estamos reuniendo en un horario alterno al de las clases, se han conectado fines de semana, se han conectado días festivos y han madrugado, porque el hecho de ustedes reunirse conmigo a las 8 de la mañana, yo sé que ahí atrás hay un gran sacrificio porque conozco de sus hábitos a la hora de despertarse. Entonces, quiero agradecer mucho ese esfuerzo que están haciendo y también los quiero felicitar porque eso que ustedes están haciendo no es en vano, siempre se los digo, eso que están haciendo les va a dar frutos y a ustedes en algún momento verán cuando alcancen el nivel que esperemos que alcancen y cuando desarrollen todas las competencias que se espera que logren desarrollar. Entonces, también los quiero felicitar por su excelente comportamiento en la biblioteca, la buena actitud que tuvieron, no hubo necesidad de llamarles la atención en ningún momento, entonces felicitarlos por eso y pues vamos a continuar ya finalizando la fase formativa. Hoy tenemos una invitada muy especial, a su profesora de lengua castellana, la profe Luz Wilches. Ella pues hoy nos va a estar acompañando, compartiendo con nosotros su conocimiento y haciendo su aporte desde lengua castellana y es con la obra literaria de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien la escriba. Ella nos va a plantear el contexto histórico que se aborda o se toca en esta novela relacionándolo con la Guerra de los Mil Días, que también hace parte de los hechos históricos que hemos estado estudiando en este ciclo. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la profe Luz y pues aquí vamos a ver cómo transcurre esta sesión. Bienvenida, profe. Tienes el micrófono apagado. No, tienes el micrófono apagado, profe. Ok, ahora sí. Buenas tardes chicos. Ahora sí me escuchan. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Buenas. Gracias. Bueno, estoy oyendo todo lo que han trabajado con la profe Darkis. Qué bueno, los felicito, de verdad que sí, que se merecen unas felicitaciones, porque han estado bastante puntuales y trabajan, señor Darkis, eso está muy bueno. Me alegra mucho saber eso. Bueno, chicos, como acaba de indicar la profe Darkis, en la tarde de hoy nosotros vamos a trabajar un taller que hemos titulado El coronel no tiene quien le escriba y su relación con la Guerra de los Mil Días. Bueno, chicos, ustedes saben que la literatura pues siempre se ha relacionado mucho con la historia. Eso lo hemos visto nosotros en nuestras clases. Cuando vamos a ver una clase de literatura, nosotros siempre tenemos que ver el contexto histórico del tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque la humanidad, o es decir, nosotros escribimos de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a nuestra historia. Entonces, la literatura siempre va a reflejar la historia de la humanidad, de lo que nosotros vivimos. Entonces, la literatura y la historia siempre van a ir de la mano. Eso siempre se los he recalcado yo en clase. Bueno, en este momento, pues como ya les dije, nosotros vamos a estudiar o a analizar un poco esta magnífica obra de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que es El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba es una obra considerada, según Gabo, su mejor obra. Él lo dijo en alguna de sus entrevistas, inclusive que para él le parecía mejor obra esta que
la misma que 100 años de soledad, que fue con la que ganó el premio Nobel. Entonces, esta obra es considerada una joya literaria. Entonces, espero que en la tarde de hoy presten mucha atención, se motiven y terminen por leer la obra, porque hoy vamos a conocer algo de ella, pero sí me gustaría que se motiven para que terminen leyéndola. El objetivo, digamos, central de este taller es ver la relación que existe entre la obra y el tema histórico que ustedes están tratando, y también de pronto que se motiven para que puedan crear arte, crear literatura. Sé que ustedes están trabajando con la profe Darky también en el teatro, ¿cierto? Entonces, pues, esto también les puede ayudar mucho para que vean ustedes cómo se relaciona la literatura con la historia y cómo a partir de eso se puede crear arte. Y la literatura no es la excepción, la literatura es arte. Bueno, chicos, comencemos por hacernos un interrogante. Vamos a preguntarnos y analizar un poco por qué la obra se llamará El coronel no tiene quien le escriba. A ver, analicemos un poquito ese título y pensemos un poquito de qué se tratará esa obra con ese título. ¿Qué pueden imaginarse ustedes? Bueno, señor, yo empecé a leer ese libro con usted, creo que nos mandó a leer. Y esa obra trata de que al coronel no le escribían para darle su pensión. Él esperaba a que el gobierno le escribiera diciéndole que ya tenía su pensión, pero el gobierno no le escribía. Y el coronel esperó muchos años esperando eso, pero en fin no sucedió. Ah, muy bien, Jay, sí es cierto que nosotros estuvimos estudiando esa obra, ¿cierto? ¿Ustedes la leyeron? ¿En qué grado? ¿Tuvo que ser en qué noveno? Sí, en noveno creo que fue. Claro que sí. Bueno, sí, entonces así como nos dice Jay, sí es cierto, el coronel no tiene quien le escriba ese título. ¿Por qué? Porque él esperaba esa carta, que donde le notificaran su pensión, y esa carta pues nunca llegó. Entonces, de ahí el título, El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, muy bien, chicos. Ahora miremos por qué se relaciona con ese hecho histórico que ustedes están viendo, que es o que vieron con la profe Darky, que es la Guerra de los 1000 días. Bueno, el coronel no tiene quien le escriba, o el coronel es un personaje. Empecemos por aclarar que es un personaje ficticio, realmente creado por Gabo, por el autor de la obra, pero él se inspiró en su abuelo, el coronel Márquez Iguarán, que en realidad sí combatió en esta guerra, estuvo al mando de 10,000 hombres, con el general liberal Benjamín Herrera. O sea que en realidad el abuelo de Gabo sí estuvo en esta guerra y él se inspiró en su abuelo para crear este personaje. Pero el coronel es totalmente ficticio, creado de su imaginación. El coronel de la obra, el personaje principal de la obra, que es el coronel, estuvo participando o fue veterano de la Guerra de los 1000 días y estuvo en el Pacto de Neerlandia. Él fue uno de los que participó en la firma de este Pacto de Neerlandia, que, como ya ustedes saben, fue uno de los pactos que se firmaron para lograr la paz. ¿Cierto, profe Darky? Usted que es de historia, ¿sí están bien allí informados? ¿Me corrobora la profe Darky? Claro que sí. Nosotros en lo que hemos estudiado, estudiamos el Tratado de Neerlandia. Y pues sí, ya lo abordamos, ya quedaron muchas inquietudes sobre eso. Una de esas fue por qué esa finca, o sea, por qué se fue allí en Neerlandia y no en otro lugar. Entonces, esa es una de las inquietudes que nos quedaron y que estamos analizando, investigando para darle respuesta. Pero sí, chicos, ustedes también pueden opinar porque ya, acuérdense que ya habíamos estudiado eso. Bueno, sí, en la obra Gabo menciona, y con nombre específico, la hacienda o finca llamada Neerlandia, porque fue el lugar que se escogió para... Por aquí tengo una parte de la obra
donde, digamos, podemos ratificar que en la obra sí se hace alusión a que el coronel estuvo participando o combatiendo más bien en esta guerra. Vamos a leerles esa parte para que, digamos, nos quede como más claro y podamos comprobar que este personaje ficticio creado por Gabo sí, bueno, digamos que fue en su imaginación, cuando él crea el personaje, él lo pone en ese contexto. Tenía él apenas 20 años cuando estuvo en la guerra de los 1000 días. Entonces vamos a leer aquí una parte de la... Esa no se la mandé a la profe, la tengo yo aquí. A ver. Disculpe un momentico, chicos, ya la encuentro. El coronel se alarmó. Como tesorero de la revolución en la circunscripción de Macondo, había realizado un penoso viaje de 6 días con los fondos de la guerra civil en 2 baúles amarrados a lomo de mula. Llegó al campamento de Neerlandia arrastrando a la mula muerta de hambre media hora antes de que se firmara el tratado. Entonces, como ustedes pueden escuchar en este pequeño aparte de la obra, podemos constatar que el coronel sí estuvo allí, hizo parte de esta guerra, o sea, estuvo como combatiente de esta guerra. Entonces, por eso la relación de la obra con el hecho histórico de los 1000 días, de la guerra de los 1000 días. Pero tenemos que aclarar que la obra en sí no narra los hechos cuando el coronel estuvo combatiendo en la guerra. Los hechos que narra la obra del coronel no tiene quien le escriba es muchos años después, cuando ya él está retirado y está en espera de la pensión. Es decir, que el coronel no tiene quien le escriba, nos va a narrar son la vida del coronel después de que estuvo ahí en la guerra, muchos años después, cuando ya estaba esperando su pensión que nunca llegó. Vamos a leer otro aparte por aquí, donde también nos corrobora que el coronel hizo parte de esa guerra. También esa historia la conocía el coronel. Había empezado a escucharla al día siguiente del Tratado de Neerlandia, cuando el gobierno prometió auxilios de viaje e indemnizaciones de 200 oficiales de la revolución. Acampado en torno a la gigantesca ceiba de Neerlandia, un batallón revolucionario compuesto en gran parte por adolescentes fugados de la escuela, esperó durante 3 meses. Luego regresaron a su casa por sus propios medios y allí siguieron esperando. Casi 60 años después todavía el coronel esperaba. Bueno, este es otro aparte de la obra del coronel que la hemos sacado para reiterar o comprobar los hechos que estamos, o lo que estamos aquí conversando, que es que el personaje principal de la obra, el coronel, sí tuvo que ver con este hecho histórico. Entonces, pues estos dos aparte nos los corroboran, ¿cierto? Eso está en la obra, pero como les decía, pues el coronel, la obra del coronel no narra el hecho histórico en sí, sino la vida después del coronel, lo que él vivió después de la guerra, cuando ya estaba en retiro, esperando su pensión.
Bueno, ahora hablemos un poquito entonces del marco histórico de la obra El Coronel. Como ya sabemos, no es en sí la Guerra de los 1000 días. Veamos entonces en qué momento histórico o qué contexto histórico enmarca esta obra. Los hechos narrados no se enmarcan en el contexto histórico de la Guerra de los 1000 días, sino aproximadamente los años 1956, es decir, muchos años después. Si recordamos, la Guerra de los 1000 días más o menos fue año 1902, o sea, fue lo que a donde pudo llegar esa guerra. Ya de allí, pues ya la guerra se había firmado el Tratado de Neerlandia y ya habían conseguido la paz. Entonces, a partir de los años 1956 se enmarca el contexto histórico de El Coronel no tiene quien le escriba. En ese momento había un régimen militar, el de Gustavo Rojas Pinilla. Fue un periodo muy convulsionado en Colombia, o sea, de mucha violencia, y comenzó con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y de allí se empezó un problema en Colombia de mucha violencia, hubo un enfrentamiento de los partidos políticos. Entonces, esa es, digamos, el marco histórico de la obra de El Coronel no tiene quien le escriba. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues, repito, no es la Guerra de los 1000 días, años 1902, sino año 1956, cuando ya habían pasado muchos años y el coronel ya era en retiro. Pero también es una época muy violenta en Colombia, como pudimos ver aquí. Comienza con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal, y ahí comienza una época también bastante violenta en Colombia. Bueno, ahora hagamos un poco el análisis, o veamos un poco el análisis literario de la obra, ya que conocemos pues el contexto histórico y ya tenemos claro de pronto la relación de la obra, por qué escogimos esta obra, ¿verdad? Porque la profe Darky quiere que ustedes de pronto conozcan algo del coronel, ya es por la relación que les expliqué antes. Bien, ustedes saben que el arte es simbólico, el arte nosotros no lo tratamos de forma directa. Si ustedes leen una obra literaria, pues la obra literaria no les va a contar el hecho histórico de manera directa, como si lo cuenta la historia. Entonces, el texto literario hay que darle una interpretación. Vamos a comenzar leyendo una página, es la primera página del Coronel no tiene quien le escriba. La profe Darky se los va a compartir para que uno de ustedes lo lea en voz alta. Profe Darkis. Listo, ya les comparto. Ahí la pueden ver. Sí, señor. Listo. Adelante, ¿quién comienza? Sí, es solo la primera página. Vamos a leer la primera página. Ok, dale. El coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharita. Retiró la olla de fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla. Hasta jugando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de polvo de café revuelta con óxido de plata. Mientras esperaban a que hirviera la infusión, sentado junto a la Hornilla. a la silla de barro. Sensación
sensación, espérate un momentico. Va por aquí, hornilla de Tómate el barro tiempo, nena, cocido. tranquila, lea. Aquí. Y vea la infusión cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa. El coronel experimentó la sensación de que nacían hongos lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él, que había sobrevivido a tan Mañanas, a tantas mañanas. ¿Ah? Mami, está yendo agua aquí. Ahí la ves, Dani. Señor, si quiere yo lo termino, yo lo leo. Continúa. Sí, puede colaborarle. Sí, continúa. De todo, de nuevo, dice mientras o todo, por aquí ¿dónde va. quedó ella? ¿Por dónde va? Una mañana ¿Dónde difícil de quedó ella? sortear, aún Sí, para por donde quedó, sí. Una mañana difícil de sortear, una para un hombre como el que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto a esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor. Pero se incorporó para escribir la taza. ¿Y tú? Dijo. Ya tomé, mintió el coronel. Todavía quedaba una cucharada grande. En ese momento empezaron los dobles. El coronel se había olvidado del entierro, mientras su esposa tomaba el café. Descolgó la hamaca en un extremo y la arrolló en el otro, detrás de la puerta. La mujer pensó en el muerto. Nació en el 1922, dijo, exactamente un mes después de nuestro hijo, el 7 de abril. Siguió sorbiendo el café en las pausas de su respiración pedregosa. Era una mujer construida apenas en cartílagos blancos sobre una espina dorsal arqueada e inflexible. Los trastornos respiratorios la obligaban a preguntar afirmando, cuando terminó el café todavía estaba pensando en el muerto. Debe ser horrible estar encerrado en octubre, dijo, pero su marido no le puso atención. Abrió la ventana. Octubre se había instalado en el patio, contemplando la vegetación que reventaba en verdes intensos. Las minúsculas tiendas de las lombrices en el barrio. El coronel volvió a sentir el mes aciago en los intestinos. Tengo los huesos húmedos, dijo. Es el invierno, replicó la mujer. Desde que empezó a llover te estoy diciendo que duermas con las medias puestas. Hace una semana que estoy durmiendo con ellas. Llovía, desapareció pero sin pausas. El coronel habría preferido envolverse en una manta de lana y mantenerse otra vez en la hamaca. Pero la insistencia de los bronces rotos les recordó el entierro. Es octubre, murmuró, y caminó hacia el centro del cuarto. Solo entonces se acordó del gallo amarrado a la pata de la cama. Era un gallo de pelea. Después de llevar la taza a la cocina, dio cuerda en la sala a un reloj de péndulo
montando en un marco de madera labrado. A diferencia del dormitorio, demasiado estrecho para la respiración de una asmática. La sala era amplia, con cuatro mecedoras de fibra en torno a una mesilla con un tapete y un gato de yeso. En la pared opuesta a la del reloj, el cuadro de una mujer entre tules rodeada de amorines en una barca cargada de rosas. Bien, ¿listo? ¿Terminaste, cierto? Sí, Bueno, chicos, esta primera página que hemos leído, que han leído los compañeros. ¿Listo? Paso la otra. Bueno, les decía que esta primera página que hemos leído de esta obra, no, está bien así ya con la primera página. Con esa parte está bien. Esta primera página es muy diciente, chicos. Si ustedes observan allí, nos da muchos visos de lo que va a ser la obra, ¿cierto? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta con base en lo que hemos leído. ¿Cómo creen ustedes, con lo que hemos leído, con base en lo que hemos leído, qué es la situación económica por la cual está atravesando el coronel? ¿Cuál es su situación económica en estos momentos? Señor, yo digo que, yo diría que muy mala, porque no tenía ni para comprar el café. Le tocó raspar de lo que tenía el pote pegado para poderle hacer el café a la esposa. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué otra cosa también nos dice por allí que nos hace pensar que la situación del coronel era de extrema pobreza? Imagínense ustedes lo que es raspar hasta lo último, hasta el óxido, ¿cierto? ¿Qué otras cositas allí podemos decir que nos da para interpretarlo así? ¿Cómo describe la casa? Que era pequeña para una persona que sufría de asma, entonces ese cuarto era muy angosto. El piso, ¿cómo dice que es el piso? Ay, De tierra. Él habla allí de tierra, ¿cierto? Entonces nosotros, miren, en esa primera página que leemos del libro, inmediatamente nosotros tenemos una idea clara de la situación por la que está, o situación económica de la que está atravesando el coronel, o sea, una situación de extrema pobreza. Entonces, es aquí donde nosotros vemos cómo la literatura no es directa. En ningún momento el autor dice el coronel estaba pasando por una situación mala, el coronel era muy pobre. No, él no utiliza esas palabras. Él, con la descripción que hace de la escena, no es necesario que él lo diga de forma directa, sino que con esa descripción de la escena, nosotros inmediatamente que leemos eso, intuimos o percibimos esa situación de extrema pobreza que está atravesando el coronel. Entonces, eso es lo que les decía ahorita de la literatura, que como arte no es directa, sino dice las cosas de forma indirecta, y además también usa algunos recursos estilísticos, en este caso de pronto algo de exageración o de hipérbole, y es cuando dice que raspa hasta el óxido, ¿cierto? Y con eso es que él hace el café y luego sale una sola tacita de café y él le miente a la esposa. Bueno, hay otra expresión por aquí que me gustaría que ustedes analizaran cómo la podrían interpretar, y es cuando él dice, el coronel tuvo la sensación que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. ¿Cómo podrían ustedes interpretar esa expresión que dice allí el autor de la obra? ¿Con qué la relacionaría? Señor, ¿qué es lirios? Ay. Es una planta. Los lirios
una flor blanca. Y los hongos, pues ustedes saben que cuando llueve mucho, y miren que él ahí está hablando del mes de octubre, que es un mes lluvioso, él dice que sentía, cuando llueve mucho, a veces nosotros encontramos esos honguitos, los han visto en los patios, más que todo como en la madera, cuando hay, por ejemplo, en los patios hay madera o sí, árboles que ya han caído, y de pronto sobre esa humedad nacen unas plantitas, ¿sí las conocen? Que son hongos. ¿Sí los han visto? Bueno, él dice aquí que él sentía, él describe aquí, el autor describe que el coronel, dice el coronel tuvo la sensación que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo podrá ser esa sensación de tener lirios y hongos en las tripas? Como un dolor, señor. Bueno, y de pronto es ese dolor que uno le da en la barriga cuando uno no ha comido, siente como eso, ¿verdad? Entonces, ¿con qué relacionan ustedes de pronto esa descripción que el coronel podía tener? De pronto un dolor de qué? No, eso es la ropa. Producido por... ¿Será que cuando uno tiene hambre siente como un dolor en el estómago, como algo que le nace en el estómago que no es satisfactorio, que no se siente bien, ¿cierto? Entonces, podríamos relacionarlo con eso. Es una interpretación que nosotros le podíamos dar. De pronto, otra persona le puede dar otra interpretación, pero posiblemente esa descripción que hace aquí el escritor es como para darnos a entender que el coronel sentía mucha hambre. Si no tenía para el café, ¿ustedes creen que podía tener para comer? No sé. Entonces, él no dice que el coronel tenía mucha hambre, es cierto. O sea, él no dice en ningún momento que el coronel pasaba hambre, que el coronel tenía mucha hambre, sino que hace esa descripción y eso inmediatamente a nosotros nos hace pensar o podemos interpretarlo como lo que sentía el coronel en sus tripas por no tener allí alimentos, sino tener mucha hambre. Y lo podemos asociar también con el mes de octubre, que es un mes muy lluvioso, y miren que el frío, que dice él que se sentían los huesos fríos. Entonces, todas esas descripciones de forma, digamos, indirecta y usando de pronto algunos recursos estilísticos como la exageración o la hipérbole misma, que es la misma exageración. Ya nosotros hemos visto que la hipérbole es un recurso literario que consiste en exagerar las cosas. Entonces, sentir que uno tiene lirios, que le están haciendo lirios venenosos o hongos en nuestro estómago para decir que tenemos hambre, eso es una forma exagerada. Pero así es el arte, así es la literatura. Como ya reitero, no es de forma directa. Y nosotros debemos tener en cuenta esto, más que todo ustedes que están haciendo teatro. Entonces, en el momento de hacer arte, ya sea literatura, cuento, narración o teatro, tenemos que pensar que las cosas no las podemos decir en forma directa, sino tratando de buscar una simbología, o sea, las cosas que sean, decirlas en forma simbólica. Bueno, sí, hasta ahí va claro, o ustedes tienen alguna pregunta, hasta donde hemos trabajado. Está claro, sí. ¿Sí está claro? Sí. A ver, no los escucho. Sí, señor. Bueno, y díganme una cosa, ¿qué tal les pareció ese comienzo de la obra, de la novela? ¿Qué tal ese inicio de esta gran obra literaria? ¿Qué tal les pareció? Muy bueno. Sí invita a seguirla leyendo. ¿Sí nos motiva a seguirla leyendo? Sí, señor, porque, o sea, nos da como unos indicios de cómo va a ser la obra, y conocer la vida del coronel sería interesante, o lo que escribió Gabriel García Márquez, ¿verdad? Y yo creo que trata también sobre, te dijo la señor, sobre esa época donde sucedieron todas esas cosas. Exactamente. Si nosotros decimos, si así es el inicio de la obra, ¿qué más nos podrá
Y en ese primer inicio, mira que él habla del hijo, sí, porque lo relaciona con el muerto. Hay un muerto también. Uno en la primera hoja que lee, en la primera página, dice uno, vamos a seguir leyendo a ver quién es el muerto. Al parecer que tenía la misma edad del hijo del coronel, porque ellos lo relacionan, ¿verdad? ¿Qué le espera al coronel? ¿Qué más podemos nosotros encontrar de la vida de este señor con ese solo inicio de la obra, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a leer la última página. Mira, leímos la primera, ahora vamos a leer la última página y veamos, entonces, comparamos el inicio con el final. A ver, profe Darky, nos compartes la página, la siguiente página que viene a ser la última de la novela. Listo, ya se la voy a compartir aquí. Ahí la tienen. Bueno, a ver, chicos, alguno de ustedes que quiera leer, pueden compartir la lectura. Una parte la lee un estudiante y otra parte la lee otro estudiante. Yo. Ok, Jaycee, muy bien. Es la misma historia de siempre. Comenzó ella un momento después. Nosotros ponemos el hambre para que coman los otros. Es la misma historia desde hace 40 años. El coronel guardó silencio hasta cuando su esposa hizo una pausa para preguntarle si estaba despierto. Él respondió que sí. La mujer continuó en un tono liso, fluyente, implacable, perdón. Todo el mundo ganará con el gallo, menos nosotros. Somos los únicos que no tenemos ni un centavo para apostar. El dueño del gallo tiene derecho a un 20%. También tenías derecho a que te dieran un puesto cuando te ponían a romperte. Perdón. También tenías derecho a que te dieran un puesto cuando te ponían a romperte el cuero en las elecciones, replicó la mujer. También tenías derecho a tu atención de veterano después de exponer el pellejo en la guerra civil. Ahora todo el mundo tiene su vida asegurada y tú estás muerto de hambre y completamente solo. No estoy solo, dijo el coronel. Trató de explicar algo, pero lo venció el sueño. Ella siguió hablando sordamente hasta cuando se dio cuenta de que su esposo dormía. Entonces salió del mosquitero y se paseó por la sala en tinieblas. Allí siguió hablando. El coronel la llamó en la madrugada. Ella apareció en la puerta, espectral, iluminada desde abajo por la lámpara casi extinguida. La apagó antes de entrar al mosquitero, pero siguió hablando. Vamos a hacer una cosa, la interrumpió el coronel. Lo único que se puede hacer es vender el gallo, dijo la mujer. También se puede vender el reloj. Señor, suba un momentito, suba, hágame el favor. No lo compran. Mañana trataré de que Álvaro me dé los 40 pesos. No te los da. Entonces se vende el cuadro. Cuando la mujer volvió a hablar, estaba otra vez fuera del mosquitero. El coronel percibió su respiración impregnada de hierbas medicinales. No lo compran, dijo. Ya veremos, dijo el coronel suavemente.
sin un rastro de alteración en la voz. Ahora duérmete. Si mañana no se puede vender nada, se pensará en otra cosa. Trató de tener los ojos abiertos, pero lo quebrantó el sueño. Cayó hasta el fondo de una substancia sin tiempo y sin espacio, donde las palabras de su mujer tenían un significado diferente. Pero un instante después se sintió sacudido por el hombro. Señor Suba. Contéstame. El coronel no supo si había oído esa palabra antes o después del sueño. Estaba amaneciendo. La ventana se recortaba en la claridad verde del domingo. Pensó que tenía fiebre. Le ardían los ojos y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recobrar la lucidez. ¿Qué se puede hacer si no se puede vender nada?, repitió la mujer. Entonces ya será 20 de enero, dijo el coronel, perfectamente consciente. El 20% lo pagan en esa misma tarde. Si el gallo gana, dijo la mujer, pero si pierde, ¿no se te ha ocurrido que el gallo pueda perder? Ya. Sigue a este pedacito. Eso, sí, sigue allí. Bueno, es un gallo que no puede perder, pero supone que pierda. Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel. La mujer se desesperó. Y mientras tanto, ¿qué comemos?, preguntó, y agarró al coronel por el cuello de franela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 65 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Señor Suba. Ya llega hasta ahí. Pero ahí se ve, mira. Señor. Señor, no he respondido porque he tenido errores de conexión. Ahí se ve en la pantalla hasta donde llega, porque ya ahí no baja más. ¿No alcanzas a ver, Jaycee? Sí, pero ya ahí hasta el final, no sale más nada. Por eso es No. En el momento de responder y nada más si dice una palabra, ya, hasta ahí llega. Ah, okay. ¿Cuál es la última palabra? Mierda. No da risa, pero bueno, es una palabra que nuestro Nobel de Literatura utiliza, y no solamente la ha utilizado en esta obra, la ha utilizado ya en otras obras. Bueno, así termina el coronel, chicos, con esta palabra, cuando la esposa insistentemente le pregunta que qué van a comer, porque la esperanza de él era, la única esperanza que él tenía era que su gallo, un gallo de pelea, que era considerado el mejor gallo, tenía una pelea para el 20 de enero y él esperaba que esa pelea la ganara, y era lo único que tenía para, o sea, era su única esperanza de pronto de coger dinero. Y cuando ella le pregunta que mientras tanto que comemos, él le dice, eso, mierda. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, de principio a fin, la obra nos narra es toda la carencia, toda esa vida de pobreza y de carencia que tuvo el coronel después de haber servido al Estado, de haber servido al gobierno, de haber, como le dice la esposa allí, después de haber expuesto tu pellejo, o sea, después de haber expuesto la vida combatiendo en una guerra, sobrevive, se retira y él espera esa pensión de agradecimiento, y una pensión que nunca le llega. Entonces, el coronel no tiene quien le escriba. El tema principal de la obra es la vida del coronel en espera de su pensión, un veterano retirado de la guerra civil que espera por 15 años su pensión.
Y la obra narra toda la vida de pobreza y carencia. Bien, chicos, entonces analizando la última página con la que termina la obra, vamos a hacernos aquí unas preguntitas. ¿Qué expresiones reflejan la espera del coronel? Porque ese es, digamos, la temática principal de la obra. ¿Qué expresiones en la obra o qué descripciones en la obra nos pueden decir, pensar o sí que el coronel esperó por mucho tiempo? ¿Qué hay en la obra que nos refleje eso? Sí, cuando dice que el coronel necesitó 75 años esperando minuto a minuto para que llegara el instante, pero no llegó, según lo que dice ahora último ahí en la página. Muy bien. Y toda ese reclamo que le hace a la esposa, ¿cierto? Dice, es la misma historia desde hace 40 años. Después le dice, también tenías derecho a tu pensión de jubilación. Todas esas expresiones que le dice a la esposa y que están allí en la última página, es la que nos refleja que la espera del coronel fue eterna. O sea, fue desde que se retiró y empezó a vivir su vida en espera. Fueron 15 años esperando la pensión. Y fueron 15 años de pobreza y de carencia. Bueno, ahora miremos la última frase. ¿Cómo la interpretan ustedes esa palabra con la que cierra? ¿Por qué creen ustedes que el autor coloca esa palabra allí? ¿Cuál será el objetivo? ¿Cómo la podríamos interpretar? La última palabra con la que cierra el autor la obra. Señor, yo me imagino que como ¿Qué ella está simboliza? preguntando, ahora qué comemos, y él se llena de valores y dice mierda, es como decir, si no hay, no se come o algo. O sea, Y cuando decimos, si no hay nada, pues no comemos nada, ¿cierto? Es como una resignación. Entonces, el coronel, durante toda la narración, vemos cómo es un personaje resignado a lo que está viviendo. Entonces, esta expresión de la palabra la podemos interpretar como una renuncia a toda esperanza o la aceptación definitiva de su fracaso personal. Es como cuando ya la persona dice, me rindo, pero él nunca lo dijo con esas palabras. O sea, él nunca fue franco en decir, ya yo perdí la esperanza, ya esto no va a ser más nada. Él nunca lo dice, pero con la expresión o con la palabra que cierra ya la novela, al final, él está aceptando que ya fracasó en esa parte, que ya no le va a llegar su pensión y pierde toda esperanza. Entonces, esa palabra nosotros la podemos interpretar como eso, como ya la pérdida de la esperanza. Sí. Yo también le doy como una interpretación en el Sí, sentido Dani. de que dicen, cuando dice que antes de decir la palabra, dice que él necesitó 65 años de los 65 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Y solo cuando la dice se sintió puro, explícito e invencible. Es decir, que le llevó toda su vida entender que eso era lo que había sido su vida. Y que todo ese tiempo estuvo comiendo. Exacto. Exacto. Que necesitó toda su vida para aceptar el fracaso o para aceptar que ya no había esperanza. Bueno, chicos, ¿qué tal les ha parecido hasta ahora? Bueno, díganme qué tal les ha parecido, si han logrado de pronto entender o les he podido explicar y que ustedes hayan podido comprenderme el objetivo de este taller, que era que ustedes vieran la relación que hay entre la obra y el hecho histórico. ¿Eso sí quedó claro? Sí, señor. ¿Sí? Sí, esa es la temática misma de la obra. Podríamos decir que es la relación, porque la obra trata de eso, la vida del veterano, del
coronel, un veterano de la guerra civil, que espera durante 15 años su pensión. Y allí la obra narra toda esa vida de carencia y de pobreza. Este personaje es considerado un personaje universal, porque eso no solamente sucede en Colombia, ni ha sucedido en Colombia en esos tiempos, es algo que está sucediendo y ha sucedido también en otras partes. Por eso la obra del coronel se considera una obra universal, porque este problema de el militar o el veterano que va a la guerra por su vida, por lo general termina así, esperando que lo indemnicen, que le den, digamos, bueno, por lo menos la pensión para que termine sus años, y muchos se han quedado esperando esa pensión. Entonces, por eso esta obra es considerada una obra universal. Y el personaje, pues, del coronel, es universal. No solamente sucede en una situación de guerra y eso, sucede en muchas cosas. Miren ustedes cómo hoy día hay muchas personas que están esperando que las indemnicen. Vayamos de pronto a una parte más actual, las personas víctimas del conflicto armado, muchos están todavía llevando papeles y yendo a esas oficinas en espera que les contesten sobre la restitución de tierras, sobre la persona que le mataron su ser querido y aún no sabe qué hicieron con él y esperan que los indemnicen. Entonces eso es, digamos, una cosa que podemos también interpretarla por allí. O sea, no solamente lo que le pasó al coronel. Entonces, cuando algo se vuelve como tan universal y como tan constante, hace que esa obra nunca pierda vigencia y se catalogue como eso, como una joya literaria. Ahí nos vemos identificados de pronto muchos colombianos o muchas personas de otras partes del mundo que han vivido situaciones muy parecidas, que están a la espera de algo, de una indemnización, de que sus derechos que se los hagan valer, y nada, se quedan allí esperando. Entonces esta, digamos, que es la parte más importante de la obra. Ahora vayamos, chicos, a mirar un poco los personajes. No todos los vamos a ver, pero sí vamos a ver los personajes importantes de la obra. Comencemos con el coronel, que es el personaje principal de la obra. Vamos a ver qué representa cada uno de los personajes, porque en una obra literaria, por lo general, cada personaje simboliza o representa algo de la vida nuestra. Por ejemplo, el coronel, que digamos que es considerado un personaje universal, representa la resignación y la dignidad, pero a la vez también representa la esperanza. De pronto en una forma contradictoria, pero sí, porque él siempre está resignado hasta el final, que él ya, lo que dijimos ahorita, damos a entender que él al final sí se da cuenta que ya todo está perdido, pero durante toda la narración él está siempre muy esperanzado en que eso, y es lo que él muestra a su esposa, le hace sentir que sí, que eso en algún momento va a llegar. Entonces el coronel representa, digamos, la dignidad y la esperanza. La esposa, ¿qué representa la esposa? Podríamos decir que la incredulidad. Ella siempre estuvo incrédula, nunca estuvo convencida de que esa pensión iba a llegar, y siempre le estaba refutando a él y siempre le estaba argumentando que porque no hacía esto, que porque no vendía el gallo. Entonces todas esas cosas le hacían mostrar que ella no creía en lo que él siempre había creído. El gallo es también considerado un personaje, y el gallo representa la esperanza. ¿Por qué? Porque es lo único que él tiene. Y en espera de que él gane la pelea, que es lo único que él dice que ya no le queda otra alternativa, sino que el gallo gane la pelea. Entonces el gallo en la obra podemos decir que representa entonces la esperanza. Agustín, el hijo, lo mencionan en la primera página de la novela, y después aclaran durante el transcurso de la novela que él fue víctima también de la violencia que se vivía en ese momento, porque recuerden que también cuando veíamos el contexto histórico de la obra, decíamos que también estaba enmarcado en una época muy violenta de Colombia, que fue cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que de allí se desprendió una serie de hechos violentos. Hubo también enfrentamientos entre partidos políticos, y esto trajo mucha violencia a Colombia. Entonces allí Agustín, el hijo de ellos, representa a la víctima de la violencia en Colombia, porque él es asesinado por repartir, digamos, información clandestina a favor de su partido político.
Bien, chicos, estos son los 3 personajes que de pronto podríamos decir que son el eje principal de la obra de Gabo. Hay otros personajes más, pero pues serían conocidos si ustedes leen la obra. El objetivo también de este taller es que ustedes se animen, se motiven y lean la obra completa. Hoy solamente leímos el principio y leímos el final, y miren que es una obra que muestra mucha riqueza, muchos contenidos, contenido político, contenido social, contenido histórico. O sea, es una obra rica en contenidos, y ustedes saben que las obras ricas en contenidos son las que pues se consideran obras maestras, obras o joyas literarias. Entonces los invito a eso, a que lean esta obra completa y se enriquezcan más del conocimiento acerca de las épocas históricas que trata la obra, o el marco histórico que la conforma. Bueno, para terminar, chicos, yo quiero que ustedes hagan, no ahora, pero sí aparte después, un pequeño trabajito que les va a servir para poner en práctica lo que trabajamos hoy, y además para desarrollarles a ustedes la creatividad para hacer arte. Como nosotros ustedes pues están trabajando el teatro, les va a ayudar mucho. Podría ser, tenemos 2 actividades que les voy a plantear, ustedes van a escoger solo una. La primera sería que ustedes traten de hacer un libreto para representar una entrevista. Ustedes van a imaginarse que ustedes son el periodista, el que va a entrevistar, y el personaje al que van a entrevistar es al coronel. Entonces van a plantearle unas preguntas, ustedes tienen que imaginarse unas preguntas, mirar qué pregunta le haría yo al coronel si lo tuviera frente a mí, qué le podría preguntar, él que vivió una situación tan adversa, una situación tan compleja, y que vivió una época en Colombia. Ay, Dios mío, ¿cómo? Stephanie, se me metió una llamada aquí, ¿ven? Suele pasar que cuando uno está conectado y le entra una llamada, lo saca. Mientras la profe Luz se conecta, chicos, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo se han sentido? ¿Y bien, señor? Súper, ¿verdad? Sí. ¿Se han dado cuenta con todo lo que estamos haciendo, la importancia de leer para todo? Sí. Cierto. Bueno, mientras la profe Luz va a venir para hacerle el cierre a esta clase, yo voy a ir hablando con ustedes de otras cositas, ¿vale? A ver, chicos. Ya. Bueno, Disculpen, chicos, hubo una interrupción. No hay problema. Bueno, entonces les decía que la actividad que van a hacer, pues van a tratar de hacer una entrevista. El personaje entrevistado va a ser el coronel, ustedes van a ser el entrevistador, y van a pensar qué preguntas le podrían hacer a ustedes a un personaje como el coronel, que vivió toda esa situación de violencia, que vivió una situación adversa. Entonces, ¿qué preguntas le harían ustedes? Y también tendrían que pensar en qué podría responder él. Entonces, para que hagan especie de un libreto, que ya ustedes lo han trabajado porque están haciendo teatro, ¿cierto? ¿Sí les gustaría de pronto esa actividad? Obviamente no ahora, sino con más tiempo en su casa, calmaditos, la piensan bien. Esa, o podría ser también que ustedes hagan un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Un monólogo hace parte también de teatro, son escenas donde sale un solo actor que reflexiona sobre una situación. En este caso, podría ser el personaje, el coronel, que haga una reflexión de sí mismo sobre su situación y la expresa. Es decir, el monólogo, al contrario al diálogo, una conversación con la persona misma. O sea, es como si uno hablara consigo mismo, pero reflexionando sobre cualquier situación. Esto lo utilizan mucho en el teatro. ¿Oyeron? Entonces, para que ustedes ahí vayan entrenándose también en esta clase de escenas que también hacen parte del teatro. Entonces, así como un monólogo,
y el personaje sería el coronel, haciendo una reflexión de su vida, de todo lo que vivió. ¿Les gustaría? ¿Qué me dice? A mí me parece bien, señor. Bueno, cualquiera de las dos, ya sea la entrevista o ya sea el monólogo. Si quieren de pronto averiguar más de cómo se hace un monólogo, pues ya ustedes saben que tienen cómo consultar. Hay bastante información de cómo es un monólogo, para que vean las características que se debe tener en cuenta, pero en sí es una conversación consigo mismo, o sea, la persona habla con ella misma. Excelente. Reflexionando acerca de un tema. No hay interlocutor como lo hay en el diálogo. Una forma de aprovechar Sí, ese Darkis. ejercicio que tú les estás colocando a ellos también es poderlo implementar en el episodio que vamos a comenzar a construir ahorita del segundo episodio del radioteatro. Y es precisamente incluir dentro de los personajes la versión nuestra de este coronel. Ya, y pues tocando un poquito lo que nosotros estudiamos de la guerra de los 1000 días y pues toda esta situación que se vivió de esas promesas, porque el gobierno en ese momento favoreció mucho a los soldados, a los coroneles del Partido Conservador. Ya, las promesas fueron para ellos, las tierras baldías, incluso supuestamente se iban a pensionar, pero realmente seguían trabajando para el mismo presidente. Entonces ahí se habla de los favoritismos y se habla de la asignación de las tierras y de todo lo que generó de pronto la inconformidad que generó en la gente, este tipo de conducta. Y entonces pienso yo que el coronel podría también venir representando a ese coronel no del Partido Conservador, sino del Partido Liberal, que fueron los que quedaron de pronto esperando muchas cosas que no le fueron entregadas, ya, porque el Partido Liberal fueron los grandes perdedores de la guerra de los 1000 días. Entonces pienso yo que por ahí podríamos también jugar con este tipo de personajes en el episodio. Exactamente, sí, muy buena idea, sí. Mira que en la obra, el pedacito que yo les leí, en la parte donde dice que ellos se quedaron esperando hasta el transporte porque les prometieron que lo iban a llevar a su casa y nada, ni siquiera eso, tuvieron que regresarse por sí solos a su casa. Y dice también que eran muchos jóvenes que habían escapado de sus escuelas, o sea, dejaron la escuela por irse a combatir en esa guerra civil, en donde no tuvieron nada bueno, solo promesas, como dice la canción. Entonces, bueno, el aporte que hace la profe Darky para nutrir esta actividad bastante valiosa. Bien, chicos, espero que les haya gustado, que les haya quedado claro lo que dijimos. Ahora, si hay alguna pregunta, pues muy bien, la pueden hacer. ¿Hay alguna pregunta? No. Estoy en clase, mami. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? No, señor. No, pregunta. Bueno, chicos, si todo está claro, pues damos por terminado el taller y les agradezco mucho su atención, la participación y los felicito porque los veo que están trabajando con mucho ánimo y con mucha disciplina. Y eso vale mucho. Los felicito, chicos. De verdad que estoy bastante contenta por eso, con ustedes. Chicos, pero no sean tan tímidos. Les están echando florecitas. Parece que no me conocieran. Gracias, señor. Parece que no me conocieran. Ellos se ponen súper. Hay algunos que son alumnos míos de séptimo. Gracias. Gracias, señor. No, y porque felicito también a la señora Darky, que han hecho un buen trabajo, excelente. Gracias, señor. Sí, señor, porque A la gracias profe a Darky usted también hay podemos que despejar reconocerle muchas mucho dudas. porque lograr. Bueno, me alegro mucho. Yeah.
verdad que profe Luz Bueno, chicos, siempre ha que estén estado muy como bien. presta a colaborarnos a nosotros en todo. Siempre podemos decir que podemos contar con ella. Y pues ella ha sido como un gran soporte a todo este proceso que se ha venido desarrollando, eh, en todo su aporte desde la literatura, desde la parte de competencias de lectoescritura. Entonces, pues sí, profe, y aquí nos enriquecemos las áreas. Ah, sí, claro que sí, porque yo también he aprendido un poquito de historia. Sí, Así. también he aprendido historia con estos talleres, también he aprendido bastante historia. Cosas que ya uno se la habían olvidado o que las había visto y no. Sí. Así. Ahí aprendemos. Entonces, bueno, aprovechando pues que ya tú finalizas el taller, quería hablar con los chicos para dejarles como... Y Luz, qué bueno que tú estés aquí también para que nos aportes. Lo que se nos viene es Sí. la parte de la historia oral, es decir, entrevistar a los abuelos, a los papás, a todas esas personas de la comunidad que han escuchado la historia de sus abuelos, de sus papás. Entonces, a que nos compartan y a que nos cuenten todas esas anécdotas. Porque la bonanza bananera, la huelga y la masacre de las bananeras son como hechos que todavía están en la memoria de muchas personas de la comunidad y que las personas mayores sobre todo recuerdan lo que le contaron sus papás, lo que le contaron sus abuelos, que se vivió en ese entonces. Entonces la idea es que nosotros podamos hacer un conversatorio, digamos que vamos a hacer en dos frentes. Un momento que estoy en clase. Digamos que hay, digamos que hay personas mayores, ancianos, que no tienen la forma en su casa de poderse conectar. Pero sí nosotros podemos hacerles la entrevista desde la casa, con un teléfono lo grabamos y que ellos nos cuenten esa anécdota, quién se las contó a ellos, qué fue lo que ocurrió y de pronto en las fechas en las que ocurrió. Si no, de pronto no recuerdan la fecha exacta, pero sí nos pueden dar algo de referencia. Y la otra es que también invitemos a un en vivo a otras personas de la comunidad que también recuerdan muy bien, que tienen memoria de todos estos hechos, de pronto no porque los vivieron, pero sí recuerdan muy bien lo que le contaron sus papás y sus abuelos. Entonces la idea es que el grupo de teatro esté en la sala con todas estas personas de la comunidad que acepten nuestra invitación y pues que puedan estarnos contando, compartiendo esta información. Además de eso, también por el chat, las personas que quieran contar algo, que quieran opinar, que quieran participar, desarrollar esta actividad ya como digamos lo último de la fase formativa o de la fase de indagación que estamos haciendo, para enriquecer toda la información que tenemos y ahí sí comenzar a hacer nuestros guiones para luego grabar las voces y poder producir lo que es el segundo episodio del radioteatro, y ahí mismo pegadito nos vamos enseguida con el tercero. Entonces chicos, cuéntenme qué les parece esta actividad, profe Luz, qué consejos nos das. Bueno, yo los escucho. Bueno, esa parte que dice la profe Darky de hablar con la comunidad me parece excelente, porque eso es nutrirse de viva voz, de pronto de las vivencias de las personas que estuvieron allí. Porque así como existió en una época la narración oral, o sea que las cosas se transmitían de generación en generación, porque no había una lengua escrita todavía en la época de nuestros antepasados, pues aún esa narración oral se sigue conservando, y es lo que nosotros sabemos, no porque lo hemos leído, sino porque nos los han contado de viva voz de las personas que sí estuvieron allí, y eso va pasando como la tradición oral de generación en generación, ¿cierto? Entonces esa parte también es muy importante y nutre mucho el conocimiento que ustedes están teniendo en estos momentos. Así, entonces me parece excelente, profe, que se nutran de allí, de esa parte. Ay, muchas gracias, Luz. Entonces, chicos, ustedes cuéntenme qué les parece la actividad. Yo sé que ahí con ustedes siempre están las mamás y también tienen opiniones y eso ha sido como algo muy positivo, Luz, también con el grupo, y es que las mamitas
muchos de los chicos también han estado muy pendientes en el proceso, nos colaboran y están muy atentos a que ellos estén ahí conectados y que ellos estén aprendiendo y también participan, ya, porque muchas incluso manifiestan que están aprendiendo con todo lo que estamos haciendo. Entonces, chicos, cuéntenme ustedes, ¿qué les parece? Así es. ¿Para cuándo lo vamos a hacer? ¿Con quién tienen pensado hablar? A ver, cuéntenme. Señor, yo no sé. Buenas noches, señor Arqui. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado, profesora? Buenas noches. Le habla un padre de familia acudiente de Camila Nieves. ¿Cómo les ha ido? Bueno, bien, gracias a Dios. ¿Aló? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Claro que los escuchamos. Adelante, tienes la palabra. Claro que sí. Disculpe que le lleve el volumen. Sí me escucharon, lo agredí. El saludo solamente. ¿Aló? Solo le escuché el saludo y que dijo que es el acudiente de Camila Nieves. Bueno, disculpe que pues me meta en la clase, estuvo muy buena. Esta clase pues ayuda a los estudiantes a reflexionar, a motivarse cada día más. Señor, retomando lo que usted está diciendo, me parece interesante. Yo estoy dispuesto a colaborar a Camila y el grupo también, y ustedes también, lógicamente. ¿De qué forma? Su idea principal para hacer como un conversatorio, dependiendo de ustedes cuándo cogería la fecha y dónde cogería el día o el lugar. Yo llevaría a una persona que es bastante conocedora de la materia y le serviría a los niños pues como que escuchar otra experiencia de otras personas para que ellos pues se nutran y les sirva como apoyo a lo que ustedes vienen elaborando, vienen trabajando. Entonces pues dependo de ustedes, pues que ustedes me digan a mí, señor Eduardo. Yo soy Eduardo, el tío de Camila. Sí, como no, me parece bien su idea. Lo único que sería escoger el lugar donde, escoger la hora, y yo me comprometo pues a hablar con esa persona que también es docente, tiene bastante experiencia en cuanto es poeta, por cierto. Entonces, pues, ese sería mi aporte de parte de Camila para que los niños, pues, escuchen de otras voces diferentes, pues, la narrativa en cuanto a la masacre de la bananera, al coronel no tiene que le escriba. Es muy conocedor de todas estas cuestiones. Es un poeta, vuelvo y le digo. Entonces, pues, estoy a sus órdenes. Escucho propuestas. Gracias. Muchas gracias. Sí, precisamente el tío Camila es uno de esos padres que está muy pendiente del proceso y nos ha acompañado. Bueno, la actividad es para el martes, pero no va a ser presencial, va a ser virtual. Es decir, que la persona que esté invitada, que usted, con la que usted va a hablar para que nos acompañe también, se puede conectar así como estamos todos conectados por sala de Facebook. La idea es que todos nos vamos a conectar por sala de Facebook y vamos a transmitir en vivo la reunión para que las demás personas también la puedan ver por Facebook Live. Ya. Entonces, pues esa es la idea. Algo como muy sencillo. La idea es que nos cuenten, los invitados comiencen contándonos sus anécdotas, lo que le han contado a ellos sus abuelos, y luego pues si ya hay inquietudes por parte de los chicos, pues la idea es eso también, que ellos le puedan dar respuesta a sus preguntas, porque estamos en una fase en la que estamos tratando de recoger o de recolectar la mayor información posible de diferentes tipos de fuentes. Y la comunidad es una de nuestras, digamos que de nuestras fuentes principales, porque cuando hablamos de historia local no podemos dejar de lado, digamos, esa tradición oral, esa historia que se viene contando desde los abuelos. ¿Ya? Entonces, pues usted me dirá si puede hablar con esta persona a la que usted quiere invitar para ver si se puede conectar el martes. La idea también es escoger un horario que no sea tan temprano, porque a veces muchas personas están ocupadas, trabajan, tienen compromiso, entonces la idea de pronto tomar una hora como señor, dígame. Disculpe, señor, ¿a qué hora el martes? Discúlpeme, ¿a qué hora el martes? Yo propongo que sea a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que trabaja, entonces de pronto no se vaya a poder conectar ni en la mañana o muy temprano.
Entonces pienso 5 que de la tarde. sí, pienso yo que esa sería como una hora adecuada, pero Bueno, no sé qué ustedes qué piensan. 5 de la tarde. Sí, 5 de la tarde. sí, O sea que él puede entrar por acá, por el claro. Facebook de Camila, por acá puede entrar. Usted me pasa los datos de él y le hacemos Bueno, la yo ya lo hago con él, invitación. señor, me comprometo, yo ya lo hago con él. Y yo sé que y el martes sé que era Ah, bueno. ¿Y cómo se llama él? Porque, a ver si está ya de pronto en la lista. aló, ¿Cómo se llama él? se corta. Eh, se llama Juan Villalobos. Ah, ok. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, Juan Villalobos. usted habla con él, ¿verdad? De todas maneras, usted me da los datos y yo Juan le hago una Villalobos. tarjetita para que todos los invitados puedan asistir. Y estamos con el link. Cuando yo mande el link, todos se conectan por el link. Entonces, le voy a pedir un favor. El día lunes, usted me manda un WhatsApp al teléfono mío, este es el teléfono mío. Usted me señor Eduardo, le recuerdo pues el compromiso de mañana martes. Y yo, porque de pronto se me olvida, yo voy a hablar con él hoy o mañana. Bueno, ya, porque llovió. Pero, entonces, ¿qué quiero? Que usted me recuerde el día lunes. Ya, y eso va el martes con toda seguridad, señor. Ah, Él se va a bueno. meter por acá, yo no se preocupe. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Chicos, y la tarea es cayó. para todos, averiguar ustedes a quién pueden Bueno. invitar y si de pronto no tienen a alguien a quien invitar, pues digan, ay, bueno, a mi abuelito sí le puedo tomar un video o a este vecino que está por aquí o una persona que ustedes sepan que tiene algo para contarnos, y pues claro, eso sí, tendríamos que hacer los permisos para que estas personas puedan, o sea, permitan que nosotros podamos reproducir las imágenes o la toma de los videos que ustedes le hagan a ellos. Listo. Entonces, no sé, están calladitos, ¿por qué? Prendan las cámaras. Prendan las cámaras, están muy calladitos hoy. Eso, mira los luz. Prende la cámara. Bueno, entonces, Hola, Camila. chicos, ¿qué les parece la actividad que vamos a tener? ¿Bien o mal? ¿Les gusta o no les gusta? Más o menos, señor. A mí me parece bien. Yo no sé Sí, si el ¿verdad, internet Cami? lo tengo malo. A mí bien. A mí también bien, me gustó. Y la clase de hoy espectacular. Señor Luz como siempre. Listo, mis amores. Bueno, me alegro verlos. Están muy calladitos. Están calladitos bastante. Camilo, siempre me va a mandar eso, Camilo. Señor, usted disculpe. Bueno, Chao. Yo te lo mandé ya. amores, chao, cuídense. Chao, señor. Hey, ¿todo bien, Cami? No te llamo. Chaito, Jaycee. Chaito. Chao, chao. Chao.